Dice la Biblia que Jesús despidió a una multitud. Jesús acababa de estar con una gran multitud, y dice la Biblia de que Él se va solo a un lugar aparte para poder orar, y Jesús envía a sus discípulos en una barca, que ellos cruzaran hacia el otro lado de la ribera. También la Biblia dice de que cuando los discípulos del Señor estaban ya en la barca, cuando estaban en medio del mar, dice de que las olas comenzaron a azotar la barca donde iban los discípulos de Jesús. Dice que las olas se comenzaron a levantar, y dice que había un viento contrario, dice que el viento les era contrario, ¿no? Entonces, esto puede también estar reflejando nuestra vida. Esto también puede estar reflejando lo que nosotros estamos pasando en el día de hoy. Tal vez en este día tú te encuentras azotado o azotada por una enfermedad, por un problema, por una circunstancia, por un problema en tu matrimonio, por un problema con tus hijos. Tal vez en este día estás siendo azotado, tal vez en este día sientes que se han levantado vientos en tu contra, personas, familiares, situaciones. Tal vez sientes en este día que hay cosas, ¿no?, que te están quitando la paz, que te están quitando la felicidad, que te están atormentando, como le pasó a los discípulos. Dice que ellos cuando estaban en la barca, dice que las olas se levantaron, ¿no? Dice que había un viento en contra de ellos. Tal vez hay muchas personas ahí del otro lado que se estén sintiendo de esta manera, que estén como los discípulos de Jesús, que tal vez estás remando en contra de la corriente, en contra de la marea, que tal vez sales de un problema y entras en otro problema, que hay cosas que humanamente no puedes arreglar, no puedes intervenir. Pero mire lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Mire lo que dice la Biblia, que en la cuarta vigilia de la noche dice que Jesús llega hacia donde estaban los discípulos, pero no llega Jesús de cualquier manera. Dice la Biblia de que llegó Jesús andando sobre el mar, caminando sobre el mar, ¿no? Tal vez tú te sientes solo, sola, por la situación por la que estás atravesando. Tal vez te sientes solo, sola, sientes que nadie te comprende, sientes que nadie te apoya, tal vez sientes que nadie te ama, sientes que cuando más necesitas ayuda, cuando más necesitas amor, cuando más necesitas apoyo, te sientes solo, te sientes sola en medio de esa enfermedad, te sientes solo, sola en medio de esa crisis, en medio de esa circunstancia, te sientes solo, sola en medio de la depresión, en medio del estrés. Y así se sentían los discípulos, pero dice que cuando era la cuarta vigilia, ¿qué quiere decir esto? Que dice que la cuarta vigilia es cuando las tinieblas cubren más la noche, es cuando más oscura está la noche. Cuando más oscuro estaba la noche, Jesús se le aparece a los discípulos, Jesús llega para rescatarlos, Jesús se les presenta ante ellos. Tal vez tú te puedes sentir solo, sola, pero cuando más problemas hay es cuando ahí Jesús interviene. Cuando tal vez la enfermedad, los médicos, la ciencia no pueden interceder, no pueden hacer absolutamente nada, ahí es cuando aparece Jesucristo, ahí es cuando aparece Él para sanarte, ahí es cuando aparece Él para libertarte, ahí cuando sientes que estás solo, que estás al borde tal vez de la muerte misma, ahí aparece Jesús para rescatarte, ahí aparece Jesús para intervenir por ti. Cuando tal vez estás en el borde del colapso, cuando estás tal vez divorciándote, o cuando estás a punto de ver a tus hijos cómo son destruidos, cómo el sistema los quiere destruir, ahí es cuando aparece Jesús. Cuando más problemas hay en nuestras vidas, cuando más tinieblas nos cubren, cuando más malas noticias golpean nuestro corazón, golpean nuestra alma, golpean nuestra mente, cuando la depresión te está golpeando, te está atacando, ahí es cuando aparece Jesús de Nazaret. Cuando los discípulos creían que ellos iban a morir, cuando los discípulos de Jesús creyeron que ellos, aleluya, que ellos se iban, no había esperanzas, ahí apareció Jesús. Y dice la Biblia que Jesús apareció ¿cómo? Dice que Jesús apareció andando sobre el mar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que Jesús caminó sobre las aguas, que Él caminó sobre la tempestad. Jesús le estaba demostrando a sus discípulos que Él era mayor que esa tempestad, que Él era mayor por lo que estaban pasando,
que Él está por encima de esa tempestad. Jesús está por encima de esa enfermedad que te está atormentando. Jesús está por encima de esos dolores de huesos. Jesús está por encima de ese problema en tu matrimonio. Jesús está encima de ese problema que está atacando a tus hijos. Jesús está por encima, amado. Jesús es mayor. Jesús es mayor que tus problemas. Jesús es mayor que la enfermedad que puede estar tocando tus huesos, que puede estar tocando tu corazón. Jesús es mayor que la depresión. Jesús es mayor que el estrés. Jesús es mayor que las sustancias que puedes estar consumiendo. Aleluya. Entonces Jesús, dice la Biblia, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a calmar la tempestad en nuestras vidas. Pero solamente tenemos que dejarlo actuar a Jesús. Solamente tenemos que creer en su palabra. Solamente tenemos que tener fe de que Él lo va a hacer posible, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Jesús comienza a caminar? Dice que Jesús se le acerca a los discípulos caminando sobre las aguas. Imagínese esa escena. Imagínese a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a los discípulos, ¿no? Y los discípulos, en vez de creer que Él era Jesús, en vez de creer que era Jesucristo el que estaba acercándose, dice que ellos tuvieron miedo. Dice la Biblia de que cuando ellos lo vieron se turbaron y empezaron a gritar: un fantasma, ¿no? Y muchas veces nosotros somos así como los discípulos. Creemos que orar es una pérdida de tiempo. Nos asustamos cuando nos hablan de Jesús. Decimos: no, eso es religión. No, Jesús es una religión. Muchas veces nos asustamos cuando nos hablan de Dios. Tenemos temor de creer, tenemos temor de ir a una iglesia, tenemos temor de congregarnos, tenemos temor de orar, tenemos temor de acercarnos a Dios. Y eso le pasó a los discípulos, amados. Cuando Jesús es la salvación para tu alma, cuando Jesús tiene el poder para sanarte en esta hora, cuando Jesús tiene el poder para prosperarte, aleluya. Entonces los discípulos, en vez de verlo a Jesús, vieron un fantasma, vieron algo mítico, vieron algo que no existía. Y así hay muchas personas que lo ven a Jesús. Hay muchas personas que creen que Jesús es un fantasma. Hay muchas personas que creen que Jesús es una leyenda, es un cuento de hadas, que Jesús no murió y resucitó. Hay muchas personas que lo ven de esta manera a Jesús, cuando Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando dice la Biblia que Él es la muerte de la muerte, que Él venció aún hasta la muerte, Él venció todo tipo de enfermedades. Dice que Él se llevó todas nuestras dolencias, aleluya. Y que gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy día podemos ser libres, hoy día podemos ser sanos. Entonces, a veces tenemos un mal concepto de Jesús. Los discípulos se asustaron porque antes los judíos, cuando alguien veía a una persona caminar sobre las aguas, ¿no? En la ley judía, en la época de los judíos, ¿no? Cuando alguien veía a una persona, sobre todo a las 3 o 4 de la mañana, se creía, era una leyenda judía, se creía de que era la muerte, se creía que era la muerte que venía a buscar el alma de alguien. Entonces los discípulos, cuando vieron a Jesús, se confundieron. Creyeron que Jesús era la muerte, creyeron que Jesús era el fin para ellos, creyeron que Jesús venía a destruirlos. Y muchas personas tienen este concepto de Dios. Creen que Dios es un Dios tirano, que Dios es un Dios que está esperando a que pequemos para matarnos, para castigarnos. Y déjame decirte que ese no es Dios. Déjame decirte que ese no es Dios. Los discípulos confundieron a Jesús con la muerte. Y hay muchas personas así confundidas con Jesús. Confundidas con Jesús. Cuando Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces en este día quiero animarte en la fe. Quiero fortalecerte en la fe con esta palabra. Quiero decirte que Jesús no ha venido para destruirte, ha venido para sanarte, ha venido para libertarte, ha venido para darte vida y vida en abundancia, ha venido para secar el cáncer de tu vida, ha venido para cambiar la atmósfera en tu casa. Jesús vino para que tú vivas con tus hijos en plenitud, para que no hayan problemas en tu casa, en tu matrimonio. Aleluya. Entonces Jesús tuvo que hablarles a los discípulos, porque los discípulos tenían miedo, decían: es un fantasma, vamos a perecer, vamos a morir. Y Jesús tuvo que hablar,
Jesús tuvo que intervenir y decirle, no teman, no teman, yo soy, les dijo Jesús. No tengan temor, yo soy, le dijo. Tengan ánimo, yo soy, les tuvo que decir Jesús. Y muchas veces Él tiene que venir a nuestras vidas a darnos ánimo. Muchas veces cuando nosotros creemos que estamos en el borde de la muerte, cuando creemos que el problema ya no tiene solución, cuando creemos que la enfermedad ya no tiene cura, cuando creemos que nuestra vida personal no tiene solución, ahí aparece Jesús para darte ánimo. Jesús le está diciendo a muchas personas, ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, no temas, te dice el Señor, yo soy. Me llama la atención porque Jesús dijo 2 palabras solamente, yo soy. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Yo soy, te dice el Señor en esta hora. Yo soy tu sanador, te dice Dios. Yo soy tu libertador, yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor. Yo soy la luz. Aleluya, no sé cuántos necesitan esta palabra, pero hay muchas personas que necesitan que se le manifieste Jesús en esta hora, que necesitan un toque de Jesús, que necesitan de la presencia de Jesús. Entonces, cuando más nosotros estamos desanimados, cuando más temor tenemos en nuestras vidas, Jesús llega. Jesús llega para fortalecernos, Jesús llega a nuestras vidas. Gloria a Dios. Y me llama la atención porque a uno de sus discípulos, Pedro, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro dijo, si Él es Jesús, si Él es Jesús, yo puedo caminar sobre las aguas también. Si eres tú, Señor, yo también puedo caminar sobre las aguas. ¿Cuántos pueden ser como Pedro en esta hora? ¿Cuántos nos atrevemos a caminar sobre las aguas, sobre los problemas? Solos no podemos, amados. Humanamente no podemos sanarnos. Humanamente no podemos cambiar los diagnósticos. Humanamente no podemos hacer absolutamente nada. No nos podemos prosperar de la noche a la mañana. Humanamente hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero si está Jesús contigo, amado, amada, todo es posible. Y eso lo entendió Pedro. Pedro dijo, si Él es Jesús, entonces yo puedo caminar sobre las aguas. Si Jesús está conmigo, yo puedo caminar sobre el problema. Si Jesús está conmigo, yo puedo caminar sobre la enfermedad. Si Jesús está conmigo, yo puedo caminar sobre toda tiniebla que ha cubierto mi casa, que ha cubierto mi familia. Entonces Pedro fue un hombre valiente. Pedro fue un hombre que se atrevió a caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Cuando nosotros vemos a Jesús, aleluya, cuando nosotros creemos en Jesús, Jesús te llama y te dice, ven, hazlo conmigo también, ven, te dice el Señor, ven, anímate a caminar en fe, anímate, amado, amada, a caminar en fe en este día, anímate, créele a su palabra, créele que Él es tu sanador, cree que Él puede salvarte en este día, en esta mañana, aleluya. Y dice la Biblia, ¿no? De que Pedro comienza a caminar. Dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir hacia donde estaba Jesús. Pero ¿qué pasó? Al ver Pedro el fuerte viento tuvo miedo. Y dice que él comenzó a hundirse y a decir, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces, amados, hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ver milagros, de ver maravillas, de ver cosas sobrenaturales de Dios? Pero hemos dejado que el miedo nos turbara, hemos dejado que el problema nos alcanzara, hemos dejado afectar nuestra vida por las circunstancias que nos rodean. No permitas que la enfermedad hable más fuerte que Jesús. No permitas, hermano, hermana, que la tormenta que te está rodeando hable más que la voz de Jesús. No permitas que lo que le está pasando a tus hijos apaguen el amor por Dios, apaguen el amor por Él. No permitas, hermano, hermana, que estás ahí del otro lado, que la enfermedad, que los problemas, que las dificultades te separen de Jesús. No lo permitas, no lo permitas. Pedro, cuando desvió su mirada de Jesús, comenzó a hundirse, y eso nos pasa a nosotros.
Cuando no miramos a Jesús y miramos al ser humano, miramos al hombre, nos miramos a nosotros mismos, nos comenzamos a hundir en nosotros mismos, nos empezamos a hundir en depresión, nos empezamos a hundir en la preocupación, nos empezamos a hundir en la enfermedad, nos empezamos a hundir en tantas cosas, amados. Por eso la Biblia dice también, tengan los ojos puestos solamente en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ten puesta tu mirada en Jesús solamente en este día, para que tú puedas caminar sobre esa tormenta, para que tú puedas caminar sobre las aguas. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro, cuando empieza a clamar y a decirle, Señor, sálvame, dice que en el mismo instante Jesús extendió su mano y lo alzó. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y muchas veces Jesús tiene que venir a nuestras vidas y decirnos, hombre, mujer de poca fe, no dudes. No dudes, te dice el Señor. No dudes, te dice el Maestro en este día. No dudes en su palabra. No dudes que Él te ama. No dudes que Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú seas libre en esta hora, en esta mañana, en esta tarde, donde quiera que nos estés escuchando. No dudes, te dice el Señor. No dudes de su palabra. No dudes de su amor. No dudes porque Él está ahí contigo, aunque creas que estás solo como lo creían los discípulos. No dudes, te dice el Señor. Y dice que cuando ellos suben a la barca, dice que automáticamente se calmaron las tempestades. Cuando dejas entrar a Jesús en tu vida, cuando dejas entrar a Jesús en tu casa, cuando dejas a Jesús que Él actúe por ti, ahí vas a ver cómo las aguas se calman. Ahí vas a ver cómo el problema se va. Ahí vas a ver cómo la enfermedad tiene que huir. Cuando Jesús está, amados, no hay enfermedad. Cuando Jesús está, aleluya, no hay espíritu inmundo, no hay maldición que pueda tocarte. Cuando Jesús está en la vida de alguien, cuando Jesús llega a la vida de alguien, las maldiciones tienen que retroceder, el cáncer tiene que retroceder, la enfermedad tiene que irse, el problema tiene que desaparecer, la mala economía tiene que irse. Porque Jesús, amados, es especialista en calmar las tempestades. Jesús es especialista, amados, en caminar sobre las aguas. Y Él quiere que en este día tú también lo hagas.